saberte ver, saberte ver, saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. No hay un capítulo particular de carnavales locales, sino como de grupos. Propiciar la participación de los agentes y demás grupos de interés del sector para la construcción de la nueva política pública de TV y contenidos audiovisuales y digitales es el encuentro que viene organizando el Ministerio de las TIC en la tercera mesa, esta vez en Medellín, en la que se abordaron temas relacionados con la nueva realidad de la televisión en el país, su transformación a causa de la evolución de la tecnología y los nuevos escenarios de mercado a los que se enfrenta la industria. El Comité Defensor del Televidente también fue invitado y aquí les traemos algunas reflexiones. Las políticas públicas en cualquier país democrático deben tener grandes estados de participación. Vemos que de todos modos la participación es muy complicada porque los entes y las minorías siempre tienen dificultades de participación. Entonces, que se hagan un evento como estos en todo el país por lo menos va a permitir que algunos defensores o entidades o grupos de ciudadanos pues puedan discutir y defender los derechos que tienen todas las audiencias, no solamente a los contenidos, sino a las formas de transmisión, y es aportar y también pararse al frente y decirle a los cableoperadores, a los canales privados, que los canales públicos, los canales comunitarios tienen unos derechos y unos deberes y que eso debe regularse, pero sobre todo que podamos desde la Defensoría de los Televidentes de Teleantioquia o de otros canales velar porque la televisión pública siga teniendo un lugar muy importante para hablar de nuestro contexto y de nuestro país. Así los colombianos en medio de sus trabajos le hicieron el guiño a la apuesta de la televisión pública de Bogotá, que por primera vez emitió en HDI. Las mesas de política pública y audiovisuales que está generando el Ministerio de las Nuevas Tecnologías de la Información están enfocadas a escuchar los sentires y hacer un ejercicio académico frente a lo que nos dispone la nueva tecnología a nivel de audiovisuales. Ya la legislación que hay en este momento que nos rige está completamente obsoleta con el cambio de la tecnología, con las nuevas plataformas de la información y con la necesidad del televidente y de todos los que hacemos parte de la industria frente a lo que se nos está presentando. Nosotros insistimos mucho en nuestras mesas en que se mantenga el principio de la televisión pública como tal. Aquí viene gente que hace parte tanto de los canales nacionales como de los canales privados, canales locales, televisión por suscripción, OTTs, principalmente como en el caso de nosotros, televisión comunitaria, y en particular a nosotros es muy grato participar de este tipo de ejercicios en relación que la televisión comunitaria es parte fundamental del desarrollo de la televisión en Colombia. Yo creo que estos espacios ayudan a construir por dos razones. La primera, porque definitivamente el sector de televisión tiene una asignatura pendiente y es recoger lo que está pasando en el mercado. Sin duda alguna, este mercado se ha revolucionado, hay nuevos actores en el mercado, la competencia es absolutamente distinta, no solamente está la televisión por suscripción, sino que hay nuevas plataformas que concurren ante las decisiones de los usuarios. El regulador debería reaccionar y tener una propuesta sobre el particular, con un propósito que creo que es el fundamental. Uno, equilibrar las cargas en el mercado, y el segundo, que los usuarios tengan los mismos derechos sin importar qué tipo de televisión están viendo. Un usuario de una plataforma, cualquiera que ella sea, la A, la B, la C, que se ve por internet, no tiene los mismos derechos que un usuario que ve por televisión por suscripción. Luego sí debería existir una igualdad ante las cargas, igualdad de los derechos tanto de los operadores como de los usuarios. Si no tenemos una política de unificación
redacción de esos... Algunas de las preguntas frecuentes en las mesas de políticas públicas para la TV van dirigidas en pro de un modelo de la televisión y los contenidos audiovisuales a 2026 y estas fueron: ¿qué debemos mantener, mejorar, eliminar y crear en la televisión como servicio que deben ser objeto de una nueva política pública? Son 4 ejes temáticos: mantener, crear, eliminar y fortalecer. Ellos dan como unos tips de miren, a la autoridad le está faltando eso. Por ejemplo, ahorita estaba en una y falta control y vigilancia en temas de derechos de autor. Por eso la autoridad efectivamente toma acciones frente a eso y contrata una interventoría para que entre las cosas que se verifique efectivamente el cumplimiento de derechos de autor. A nosotros nos sirve de insumos casi que inmediatos para ver qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que el sector está pensando. Eso no significa que todos esos resultados van a servir para un proyecto de política pública, pero hoy, ¿qué está haciendo la autoridad? Coger uno a uno de esos y hacerlo dentro de las cosas propias que tiene la autoridad, que no necesita ley, que no necesita una reglamentación especial, los está implementando de manera inmediata. Yo creo que son muy oportunos. Me parece que la industria está en un momento histórico, está cambiando totalmente. La convergencia tecnológica nos ha llevado a una convergencia de contenidos y evidentemente hay que volver a buscar el norte. El desplazamiento de todos los consumidores hacia las plataformas OTT es evidente y clara y hacia allá vamos. Entonces es necesario repensar la industria, hay que ver para dónde la vamos a llevar y por supuesto estos encuentros son fundamentales para ese fin. Para buscar una luz del futuro hacia dónde debemos orientar la industria y sobre todo su regulación, si esta es o no necesaria, porque no se trata, en mi opinión, de regular porque hay que regular, no hay cosas que se debe encargar el mercado de hacerlo y lo hará como lo está haciendo evidentemente, pero lo más importante es revisar el modelo de financiación de la televisión pública. O sea, nosotros tenemos que ver el rol futuro de la televisión pública, de esos contenidos públicos que debemos proteger y cómo los vamos a financiar. Los contenidos educativos y culturales no son generadores de audiencia y no son generadores de ventas. Entonces, por eso tenemos que ver en el futuro ese rol de la televisión pública, cuál va a ser y cómo se va a financiar. Reunir las opiniones de diversos gremios de la industria audiovisual ayuda a entender y visualizar conjuntamente las necesidades de los usuarios y audiencias desde diferentes perspectivas. Lo primero que hay que aclarar es que aquí no se discute y no debería discutirse en estas mesas el tema de derechos de autor, dado que es una materia que está absolutamente reglada y reglamentada, no solamente por normas internas, sino por tratados internacionales. El tema de derechos de autor está en cabeza de los jueces, por un lado, y además la vigilancia que se debe tener sobre estos está en cabeza de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En ese sentido, creo que discutir sobre el tema de derechos de autor en estas mesas, a la única conclusión que se puede llegar es simplemente el acatamiento de las normas vigentes en materia de derechos de autor. La industria colombiana está muy avanzada, me parece que está muy bien. Yo vine hace aproximadamente unos 15, 20 años también a trabajar acá o a compartir con la gente de la televisión colombiana, con la gente de Teleantioquia. Se nota la evolución, se nota el cambio. Este mismo evento podemos ver que se está preparando para todo lo que son las nuevas tecnologías. Ya sabemos que todas están uniéndose y ya la televisión por aire, la televisión por cable, la televisión satelital, todo ya se está transformando en una sola cosa que si no se enfrenta a tiempo y no se crean todos los mecanismos, incluso se está hablando mucho más bien de desregularizar muchas de las cosas, pues no vamos a poder enfrentar todo lo que está ocurriendo y la avalancha tecnológica nos iría a dominar. Digamos que el derecho va detrás de la realidad
y no hay una reglamentación, digamos, propia o particular para el tema de Internet o de contenidos en plataformas, pantallas como YouTube o Vimeo, etcétera, etcétera. Lo que sí hay es que las mismas normas que se aplican hoy pueden ser argumentadas y alegadas cuando uno cuelga material audiovisual o musical en una plataforma de estas. Puede haber unas restricciones de uso. YouTube, por ejemplo, tiene unas reglas muy claras en el tema de las licencias o de los usos que se puedan dar a los contenidos que se cargan a esa plataforma. Lo mismo que Vimeo. O sea, a pesar de que no hay una reglamentación expresa, sí existe la reglamentación general sobre derechos de autor, y cada autor, al colgar su material en esas plataformas, puede restringir y solicitar que se restrinja o que se abra o que ese material quede abierto para el uso de cualquier persona. Se está hablando de que todos puedan competir en iguales términos, tanto la televisión que va a venir o que viene ya por OTT, como la televisión de DTH, como la televisión que viene por cable, como la televisión abierta, pues tengan unas similares situaciones de competencia, y como cada vez va a ser más difícil crear reglamentos y crear reglas o regularizar, pues entonces vamos a hablar de desregularizar lo que está regularizado para que haya una competencia igual. Nos referimos, para hablar en un término más coloquial, a sistemas como Netflix, donde pues está llegando directamente del productor al televidente, simplemente utilizando las redes de internet. Eso hacia allá pues parece que tiende todo lo que es el mundo de la televisión o de los sistemas audiovisuales, para ser más amplio en la palabra. Cuando uno mira la ley 182 del 95, es una norma que se quedó, digamos, atrás, porque no contempla o no contempló en su momento el tema de las plataformas OTT o de los contenidos que se suben a internet, o sea, todo el tema de convergencia. ¿Pero qué es convergencia? Es la posibilidad de hacer contenidos que puedan ser transmitidos o retransmitidos en diferentes terminales. Cuando hablo de terminales es de las famosas diferentes pantallas o múltiples pantallas que puedan existir. Eso se suple de alguna manera, o se intentó suplir en el 2009 con la ley 1341, que es la ley general de TIC, de tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero una acción administrativa, una demanda, tumbó esa partecita que trataba de reglamentar o de poner como regulador de esa parte de la televisión en las plataformas, en este caso IPTV, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Eso fue derogado, digamos, fue anulado por el Consejo de Estado, y se dice en el fallo que eso es competencia para el momento de la Comisión Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión, pero tampoco le dio herramientas para mirar cómo se regulaba eso, y la verdad es un tema que no hay cómo regularlo. O sea, esa realidad tecnológica va por delante del derecho. Si tú estás en algunos países ya te puedes dar cuenta que en el mismo internet te dice esto no pueden ser visto en su zona por derechos de autor. Yo creo que de una u otra forma las empresas o las organizaciones que se dedican a apoyar y a resguardar los derechos de autor están actuando de una manera bastante fuerte. Tienen que ser más rápidos, claro está, para resguardar los derechos de los autores y que ellos puedan percibir los dineros que de por sí perciben, porque si vamos al caso, pues ya prácticamente en todo el mundo estamos viendo lo de todos. Ahora, ¿cómo hacer para que las personas que son creativas y que hacen su trabajo y viven de eso puedan devengar sus ingresos? Eso es otro mecanismo que hay que atacar realmente también y que hay que buscar una solución. El ejercicio se hizo a partir de 6 ejes temáticos. 1. Naturaleza del servicio. 2. La televisión pública. 3. Regulación del servicio. 4. Contenidos. 5. Calidad del servicio y derechos del televidente, usuarios participativos, representantes de la industria. 6. Cobertura. La tecnología avanza mucho más rápido que las normas, que la ley. Por eso la televisión tiene urgencia.
en analizar la legislación vigente y en plantear cambios. ¿Para qué? Para enfrentar las nuevas plataformas, para enfrentar los nuevos retos en publicidad, para enfrentar lo que el ciudadano está queriendo ver. En ese sentido, es la tercera mesa en Antioquia, en Medellín. Estamos muy agradecidos y sobre todo muy motivados para ver de qué manera en estos momentos analizamos cómo vamos a tomar determinaciones para fortalecer la televisión pública y por supuesto la televisión abierta. Creo que esta es una excelente oportunidad para los canales públicos y los canales regionales. Primero, de poder dimensionar la nueva estructura de la televisión pública, que tenga un concepto de región, que es básico. Todos los canales tenemos de pronto la misma finalidad, pero en nuestra, diríamos, rayo de actuación somos distintos, somos diversos. Tenemos unos componentes propios de contenidos regionales que pasan por la cultura, por la identidad y el fomento de algunos temas muy propios de cada región. Entonces estos espacios nos permiten incorporarlos y hacerlos conjugar con la tecnología, con la financiación y con el nuevo modelo que el país quiere hacer con la TDT y los diferentes estándares. Obviamente requerimos más recursos para que puedan producir mejor y en eso estamos trabajando, pero por ahora tienen unos estándares muy valiosos desde el punto de vista de rating, tienen unos estándares muy valiosos desde el punto de vista de producción y estamos trabajando en constituir un consorcio para que todos los canales regionales puedan trabajar temas unificadamente con el Gobierno Nacional, con la Autoridad Nacional de Televisión y por supuesto con la ciudadanía. Hemos hecho presencia en las mesas con ese propósito de que, por ejemplo, Teleislas tenga un carácter especial como un canal único para la población raizal, como lo somos en nuestra lengua, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Entonces, yo pienso que cualquier proyecto de televisión, cualquier reforma en la televisión pública debe contemplar eso. Una mirada desde la región, con visión general de país, que yo creo que el país se construye desde las regiones. Puedo generar unos contenidos digitales y lo hacen todos los canales, pero el mío debe tener una particularidad, debe tener una marca, debe tener una identidad y debe compartir algo, porque si no entonces ya no somos canales regionales y nos volvemos canales generales. Yo creo que las tendencias de los canales temáticos están de moda, entonces hay canales para todo. Algunos debates importantes se dieron frente al servicio público de televisión. La televisión radiodifundida debe mantener su naturaleza de servicio público con universalidad en cobertura, gratuidad y responsabilidad social, la cual no emana de los aspectos técnicos, sino del carácter público del servicio y del espectro electromagnético, según lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Constitución Política. Colombia tiene una de las más grandes cargas legislativas a nivel de audiovisuales y medios de televisión. Yo pienso que somos de los más regulados del planeta, así como también somos los únicos que manejamos televisión comunitaria por cable, que es un ejercicio único en el mundo. La legislación colombiana en lo que es el tema de audiovisuales y legislación tiene una sobrecarga legislativa bastante fuerte. Uno de los sentires de la comunidad y de los que hacemos parte del proceso es que hay que cambiar la política frente a la nueva tecnología. Hay algunos que expresan que hay que tributar a las nuevas tecnologías, a las que llegan del exterior, pero otros que plantean, sobre todo en la mesa del día de hoy, es que se disminuya la carga tanto tributaria como la carga legislativa que tiene la televisión en Colombia para poder ser competitiva frente a lo que nos está llegando a nivel internacional. Yo creo que hay uno fundamental y es el institucional. Debería existir un regulador convergente, el sector necesita un regulador convergente. Hoy por hoy no se puede entender una regulación por servicios en este sector. Y el otro punto es el que tiene que ver con la financiación de las necesidades del Estado. Es importante que
todos los operadores tengamos las mismas cargas. Hoy por hoy estamos en un sector en el cual la televisión por suscripción, dependiendo su modalidad, tiene unas cargas absolutamente distintas, algunos mayores, otros menores, que es una asimetría que no debería existir. Y el segundo punto es que hay otras plataformas que concurren en el mercado que no tienen las mismas cargas. Este es un sector que en el camino que va es un sector que promueve el desarrollo, que promueve el acceso a la información y a los contenidos, y el Estado debe tomar una decisión de política que no solamente es un sector que tiene que verse como objeto o como fuente de financiación para muchas necesidades, sino también de promoción de unos fines superiores y que no puede ser pasible de manera ilimitada de cargas financieras. Este es un escenario maravilloso que ha dispuesto el señor ministro y es finalmente convocar al sector. Generalmente el tema se hace demasiado sectorial, entonces se hace o televisión abierta, o televisión cerrada, o televisión comunitaria, y lo que busca ese escenario es traerlos a todos para que todos tienen unos puntos de vista absolutamente diferentes, pero a todos nos sirve efectivamente retroalimentarnos de lo que los otros están pensando, de las necesidades que están pensando y de las propuestas que efectivamente están presentando. El ejercicio básicamente consiste en que de todos los minigremios o subgremios efectivamente participemos y entre todos empecemos a dar ideas de qué puede ser, qué pasa con la financiación, qué pasa con el fomento, qué pasa con la publicidad. Por eso realmente esto es una mesa absolutamente intersectorial donde todos estamos participando. Estado, los privados, los públicos, los canales regionales, el operador nacional, los canales regionales, los locales sin ánimo de lucro, los locales con ánimo de lucro. Aquí estamos todos. Internet tiene un gran cambio para los que hemos programado televisión en estos años, que es Internet es de doble vía. Nosotros antes programábamos televisión de una sola vía, los canales dirigíamos hacia un sitio todas las audiencias y el televidente lo que hacía era recibir lo que nosotros programábamos. Hoy en día por Internet eso es de doble vía, va y viene. Por lo tanto, los televidentes lo que quieren es lo que nosotros llamamos, o lo que quieren ser es lo que llamamos prosumidores, que es producir y consumir. Ellos quieren opinar, quieren participar, quieren ver televisión donde quieran, a la hora que quieran, lo que ellos quieran. Y eso hace un cambio fundamental en la industria. Entonces, lo que en Canal Capital estamos haciendo es abriendo todos esos canales de comunicación de ellos hacia el canal, para que puedan participar del canal. Y nosotros con toda esa información que recibimos la vamos a utilizar, a procesar en una plataforma digital que estamos creando. Otra de las conclusiones van desde el fomento. El Estado debe asignar mayores recursos para la financiación de la televisión pública. Se deben establecer mecanismos para la protección y desarrollo de la industria de contenidos y se requiere diseñar una estrategia de empoderamiento ciudadano para producir material audiovisual y aprovechar las TIC. La participación de los procesos y de la comunidad es muy importante. Los medios audiovisuales están siendo lo que se está denominando en redes sociales. La tendencia de las nuevas políticas de comunicaciones están enfocadas a una interactividad directa con las personas, con las comunidades. Ya no es lo mismo de tú sentarte a ver un programa, sino que tú interactúas directamente con la televisión, en el caso particular con las redes. Nuestros hijos, nuestros nietos ya no van a ser personitas que están sentadas frente a un televisor viendo lo que el mercado les da, sino que ellos van a escoger de acuerdo a la oferta que tienen en un mundo tan grande como el Internet, de ver la televisión o los audiovisuales que deseen. Una de las cosas que nosotros estamos viendo y a la cual tenemos que apuntarle es la importancia de establecer la plataforma de Internet en todos sus niveles y aprovechar eso. Y ser conscientes también que el 70% de la documentación de lo que se mueve en redes y lo que se mueve en Internet es audiovisual. Hay que combinar eso y estar a la vanguardia de lo que nos está pidiendo la tecnología a nivel mundial. La discusión sobre el mercado y el negocio tiene una fuente constitucional y es definir si la televisión sigue considerándose como un servicio público de televisión o un servicio de interés público. Si es un servicio de interés público, el tema se vuelve mucho más comercial, nos tenemos que volver agresivos en el mercado, nos tenemos que entrar a competir. Si pensamos que es un servicio público de televisión, como hoy está consagrado en la Constitución, efectivamente significa que el Estado entra a subvencionar, hay un subsidio y genera unos contenidos absolutamente diferentes. Pero el modelo es de ley, por eso la importancia de la Mesa de Política Pública. Es coherente con lo que estamos haciendo, o sea, el vocero, el defensor
lo que tiene que ser es los oídos de los televidentes, de los consumidores, de los prosumidores. Entonces, nuestro defensor primero está en la calle, o nuestra defensora, Lilia, está en la calle siempre. Ella está oyendo a todas las personas, oyendo esas inquietudes, y precisamente es un canal de comunicación más, es la vocera de ellos hacia nosotros para que nosotros podamos comunicarnos con ellos y ver cómo están percibiendo ellos el canal. Esa es la idea, por lo tanto tiene un programa diario, lo hacemos todos los días, creemos que es muy importante esa comunicación de ella hacia afuera. Es difícil poner de acuerdo a los privados y los públicos porque hay unas relaciones muy diferentes entre lo que piensan los privados que debería ser la televisión privada y la televisión en el país donde ellos salgan muy beneficiados, y cómo los públicos nos ponemos al frente para defender digamos, los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Nosotros no podemos medir la televisión por el rating y menos la televisión pública. Sin los canales públicos, sin una legislación que proteja los canales comunitarios y los canales regionales y la televisión pública, nosotros nos veríamos abocados a responder solamente a todo lo que tiene que ver con publicidad o marketing o rating, y lo que tiene que hacer un canal público y el país en general es defender los contenidos minoritarios, de etnias, de diferentes poblaciones, y sobre todo cómo socialmente nos comunicamos. Este es un país que necesita mucha participación, porque es tan plural y tan diverso que sin los canales públicos y sin unos contenidos de calidad en las regiones no podríamos entrar en la discusión de cómo es nuestro modo de pensar. Cuando sale la ley 182 se define que es un servicio público. La televisión es un servicio público y eso genera una cantidad de cargas y obligaciones para la televisión pública. Si nosotros estamos diciendo, vengan, canales regionales, entren a competir, de alguna manera los tienes que liberar. Los tienes que liberar de tanta obligación y tanta carga, y de alguna manera los tienes que poner a competir. Pero eso solamente te lo va a dar la ley. Nos quedan 2 mesas, una en Pereira y la siguiente en Bogotá, donde finalmente ya llegarán las grandes conclusiones para poderle presentar al legislativo un proyecto de ley que defina y que vuelva a construir ese modelo de televisión. Por lo menos dentro de lo que se habló en las mesas en las que tuve oportunidad de participar, siempre se habló de eso, más bien de abrir más para que las audiencias puedan aportar más y puedan recibir más. La televisión como servicio, la televisión como industria, el modelo de financiación y fomento de la misma y la institucionalidad serán temas de constante pertinencia para el debate del sector audiovisual con participación de las audiencias. Desde Saber TV los invitamos a contarnos sus comentarios y sugerencias frente a la televisión pública y sobre la programación de Teleantioquia. Línea gratuita 018 42 4000. Escríbanos si tiene alguna queja o sugerencia a defensor@teleantioquia.com.co. Saberte ver, saberte ver.